Hello, Mayor John Tory here. One of my great joys as mayor has been to see the growth of the Hispanic communities in our great city. It hasn't just been a growth in numbers, but much more than that, significant enrichment of our business and professional and cultural and even our political communities by Torontonians of Hispanic background. And that has included people from a wide range of countries of origin, Central and South America, Spain itself, and other Spanish-speaking countries, and all of this has cemented our position as the most diverse city in the world. And again, beyond the numbers, this growth in our Hispanic communities in Toronto has created incredible stories of achievement, often on the part of newcomers who arrived with very, very little. This in turn led to the proclamation of Hispanic Heritage Month and the establishment of the Most Influential Hispanic Awards, both of which have also made our city a more dynamic place. And now, through the efforts of the Slate program, some of the stories of past award winners will come to life in a special production, and I congratulate them on that initiative. I wish you very well with the production and with your workshops, and I thank the members of the Hispanic communities for all of their many, many contributions in so many areas of our great city. Este es un ejemplo más de las maravillosas contribuciones que están haciendo nuestras comunidades hispánicas y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, mi nombre completo de verdad, es Luz Beatriz Pisano. Pero cuando llegué a Canadá hubo complique que me llamaban Luz a veces o Beatriz y ahora todo el mundo me llama es Bea. Beatriz o Bea. Yo soy la directora artística de Aluna Teatro. Soy actriz, dramaturga y directora. Mauricio Ospina, nacido en Colombia, tengo 2 trabajos. Para el gobierno de Ontario soy director de promoción de tecnologías para Estados Unidos y con la comunidad hispana llevo 20 años haciendo un trabajo comunitario y soy el creador del programa Los 10 Hispanos de Más Influencia en Canadá. Mi nombre es Mauricio Vitrán, originario de Chile, La Serena, una pequeña ciudad en el norte de Chile, y yo soy profesor en la Universidad de Toronto en la Escuela Manc de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas. My name is Max Gomez. I was born in Colombia. I'm a police officer for the Ontario Provincial Police. Me llamo Rosa Galvez, soy de origen peruano. Hace 37 años que estoy aquí en Quebec, en Canadá. My name is Sonia Rodriguez. So I'm a professional ballet dancer, and I've been a ballet dancer with the National Ballet of Canada for the past 31 years. So I was born in Toronto, Canada, but I was raised in Madrid, Spain. Yo llegué a Canadá y llegué a Vancouver en el 79. Yo venía a simplemente hacer mis estudios de la universidad y me iba a volver a Colombia, donde soy colombiana. Sí. Vine a Canadá en 1991. Yo me mudé a Canadá el año 1987. I immigrated to Canada in 1994. En el 84, hace 36 años que estoy aquí. Mis mayores logros como hispano-canadiense, uno, a nivel profesional, tener el trabajo que yo siempre quise, representar un gobierno, en este caso el de Ontario, a nivel internacional,
con los Estados Unidos. Y segundo, ayudar en el posicionamiento de la comunidad hispano-canadiense, latinoamericana en la sociedad canadiense. I mean, when I came, I was very young. So I was 17, as I mentioned, and I did not speak any English. Culturally, I was shocked. And, you know, North America is so different from Europe. So I think I had taken for granted just the history, the architecture, just, you know, there's the richness that those countries have to offer history-wise, that when you come here as such a new, young country, you're faced with. And I was not prepared for that. I was not prepared to be on my own. Soy a la vez profesora en Ingeniería Civil a la Universidad Laval en la ciudad de Quebec, pero también soy senadora independiente por un curul de la provincia de Quebec en el Parlamento canadiense desde diciembre de 2016. Una de las dificultades de encontrar trabajo en Canadá es que siempre pedían experiencia canadiense, Canadian Experience, lo que me parecía absurdo porque si venía recién llegando, ¿cómo podía tener experiencia canadiense? Y bueno, yo tenía bastante educación de máster, doctorado en Estados Unidos, pero aún así era difícil encontrar un trabajo sin tener experiencia canadiense. Y yo hice una multitud de trabajos pequeños. Enseñé física en una escuela secundaria, enseñé astronomía en un campamento de verano y también trabajé como preparador de impuestos en H&R Block. Ese fue un trabajo, mi trabajo, digamos, de entrada, de salario mínimo. Sí. Y cuando postulé a un trabajo en el gobierno de Ontario, esa fue mi Canadian Experience. Pero a pesar de haber estudiado todas esas cosas, yo hice eso y recibí un premio al mejor trabajador de ese periodo. Entonces pude mostrar que sí, era capaz de trabajar en Canadá, sí era capaz de relacionarme con la gente en Canadá y hacerlo bien y ganar ese award. Y entonces ese pequeño, como fue, tuvo una importancia grande para mí para poder asegurar un puesto en el gobierno de Ontario. Y es ahí donde yo he trabajado la mayor parte de mi vida laboral a través de una variedad de ministerios y llegué a ser subsecretario adjunto de políticas económicas y de políticas del medio ambiente y negociador en jefe para Ontario, para el acuerdo de libre comercio con Europa. Entonces fue una gran oportunidad, pero tuve que pasar, a propósito de lucha, esa valla de la experiencia canadiense que ahora veo que se esgrime menos, lo que es bueno. Yo creo que lo importante es gente con experiencia internacional, ahora es mucho más importante que experiencia canadiense. Pero eso fue sin duda una de las luchas de empezar. My path to become a police officer wasn't an easy one. To be honest with you, I've always wanted to be a police officer. Even as a child in Colombia, I attended military school. So I always kind of liked that lifestyle, we'll say. But I always saw police cruisers and I thought, man, I could never be on there. I could just never do it. So then I tried and I failed. And I thought, this is ridiculous. And then I tried again and I failed again. And on my third try, I didn't tell anybody, afraid of the shame and the guilt of having these expectations on me and having people's views and expectations of me fail. On the third time I tried, I prepped harder, definitely did, but I didn't tell anyone. And then I went for the testing and I passed it. And so it took a while. To be honest, the process took about 5 years. From when I started trying to when I finally got hired. A police service told me no thank you, not today. And I moved on to the next one. Y gracias a Dios, the OPP has been a fantastic employer for me. Ser hispano-canadiense para mí significa traer mi cultura a este país, Canadá, mantenerla, promoverla, pero también integrarme al sistema y reconocer las otras culturas que al entorno.
Yo cuando empecé a trabajar, yo trabajaba de actriz y trabajé mucho en el cine y la televisión. Empecé en Vancouver porque en ese entonces había un gran boom americano en Vancouver. Yo hice todas las maids, todas las prostitutes. I was killed, me mataban en todos los episodios. Entonces yo sabía morir perfectamente. Entonces, pero era muy, muy limitante, ¿no? Y luego llego a Toronto y empiezo a ver un mundo de teatro que yo dije, wow, ¿cómo puedo yo participar en eso, no? Y lo bonito de cuando uno tiene toda esa inocencia también tiene una gran fuerza porque uno no le teme a nada, uno se tira. Y me decían que no, yo decía, no, sí, ¿no? Entonces, pero empecé, después de una carrera buena en el cine y la televisión, empecé a tratar de romper en el teatro y lo que encontré era que todo el mundo me decía, nos gusta mucho tu trabajo, pero no sabemos qué hacer con tu acento. Y yo dije, con mi acento, en una ciudad donde todo el mundo tiene acentos. Pero eso era, el teatro particularmente en Toronto en esa época había sido muy dominado por un teatro con modelo eurocentrista. También todos eran, en un momento, muchos años atrás, todos fingían tener acento inglés, ¿no? Entonces yo era una cosa que no sabían qué hacer conmigo. Como hispano-canadiense, la lucha principal que tuve inicialmente fue aprender a hablar, a comunicarme. Yo no hablaba nada de inglés al venir a Canadá y encima de eso, en el mundo corporativo, mi dificultad número uno fue expresarme como se expresa uno acá, al punto, directamente. En nuestros países hablamos mucho más y decimos lo que queremos al final. Significa ser parte de una gran comunidad, una comunidad que va más allá de la raza, de la nacionalidad, una comunidad que nos une en una cultura, un idioma, un acervo cultural, sobre todo de literatura, que es uno de los más grandes del mundo, ser parte de una comunidad de casi medio billón de personas en el mundo que hablan español. Sí. Entonces es una de las cosas, creo que es unificante para gente de Latinoamérica, de España, esa cultura. Yo creo que es algo muy importante y que debemos recalcar más en Canadá. Pero para mí, la gran inspiración para mí ha sido una guerrera de la guerra de independencia, de Manuelita Sáenz, una ecuatoriana en los 1800, que fue una comandante del ejército que liberó a las Américas de los españoles. Y Manuelita, cada que le preguntaban de dónde eres tú, ella decía, yo soy una ciudadana del continente americano entero. Yo no tengo un país, yo nací bajo la línea ecuatorial. Y para mí es una de las cosas que he ido desarrollando a través de 30 años en las artes, 20 años de la compañía. Porque, ¿qué pasa? Nos encontramos todas estas comunidades de las Américas aquí en Canadá. Hablando específicamente de las artes, comenzamos a hacer un arte. ¿Qué es ese arte? ¿Colombiano? No realmente. Ya es un arte que está impregnado de un proceso de inmigración, de un proceso de habernos comunicado, conocido de otros países, que la mayoría de nosotros no nos hemos conocido en las Américas. Nosotros ahora en la compañía estamos hablando mucho del término transamericano, como de estas comunidades diaspóricas que viven aquí en Toronto, que vivimos aquí, que trabajamos aquí, porque para mí también es una lucha antirracista también, de un racismo muy fuerte que existe en nuestros países, con nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades negras, nuestras comunidades mestizas, mulatas. Entonces, para mí, esto es una oportunidad muy grande y para mí el arte siempre ha sido el que sana una sociedad, donde podemos vernos de otra manera y vernos como un gran continente americano que tiene todas estas riquezas. Sí, yo hablo español, hablo un poco de francés, hablo inglés. Yo también me considero totalmente canadiense. Este ha sido un país donde yo he realizado mis sueños
donde he trabajado, donde he luchado muy fuertemente por la comunidad, porque nosotros somos la única compañía profesional de teatro en todo el país y lo hemos sido, pues todavía no ha emergido ninguna otra. Y ha sido una lucha de muchos años. Es muy lindo verlos a todos ustedes. Una de las cosas que la comunidad puede y debe hacer más para reenforzarse más en la sociedad canadiense es hacer parte del sistema cívico-político, y no necesariamente ser políticos, pero sí ser parte de la toma de decisiones, y pueden ser cosas como siendo parte de la junta escolar de la escuela de los niños, donde está uno. Yo tengo una niña de 7 años, se llama Daisy, y ella es mi vida, y ella sabe que cuenta conmigo, pero también ella sabe que en su entorno hay personas como yo que podemos hacer parte de los consejos escolares y tomar decisiones que nos afectan y que nos afectan a ustedes. Y en la medida en que la comunidad hispana crece más, pues es importante que lo que busquemos se refleje directamente ahí. Estoy muy orgullosa de mis antecedentes incas, pero también estoy muy orgullosa de ser parte de la comunidad latinoamericana en Canadá. Los amigos, cuando uno llega aquí, los primeros con quienes encontramos afinidades son justamente con las personas que vienen de Latinoamérica o de habla hispana, ¿no? Entonces, toda mi vida, mi trabajo, mi familia, la manera como me he visto, la manera como el acento que tengo cuando hablo inglés o cuando hablo francés, todo eso me recuerda que soy de origen hispano-latinoamericano. Being Hispanic Canadian is, I think we all have individual aspects of our lives that shape who we are as adults or as a person. My Hispanic heritage informs the way I treat people, the way I relate to my own community, the way that I relate to others, my vision of family and community, our food, our culture, our humor. It just informs really who I am as part of the greater Canadian family. Bueno, siempre hay lucha, sobre todo al ser inmigrante, uno deja atrás su familia, su sociedad, lo que conoce, y tiene que aprender un lenguaje nuevo, una cultura nueva, adaptarse a una nueva situación. Yo creo que eso en general es algo que todos los inmigrantes tienen que ser capaces de sobrellevar para poder forjarse una vida en este país. Lo mismo para gente de otros países también. Yo creo que para los hispanos se echa un poco más de menos la familia que está unida, la comunidad, que siempre hay tanto que hacer en las familias, las comunidades hispanas, y aquí es un poco diferente. Pero este es un país con grandes instituciones y oportunidades, y uno tiene que adaptarse a la cultura. ¿Sí? Becoming a Hispanic police officer it's a point of great pride for me. I remember when I joined 14 years ago and wearing just the frontline police officer uniform. I was the only Hispanic police officer, probably from Cambridge to Windsor. And that gave me, in a way, a lot of opportunities to be involved in different investigations, even at young in my career. I remember one in particular. It's called the Hampstead Fatal, and it's one of Ontario's biggest mass casualty crashes, where 11 people lost their lives, 10 of them migrant workers, a lot of them Hispanic, and some of them had only been in the country for about 24 hours. So what a privilege it was to become part of that investigation because of a language skill, because being in an environment where maybe we don't have representation as we should, and we need to work towards that, greater representation in all aspects of service, government, police, etc., politics, whatever it is, but also to serve, to be in that place of pain and hurt, and bring that language skill, that cultural acuity to help those investigations. I love being a police officer. I love the team that I work with. Contrary to popular belief,
I personally haven't faced any racism or discrimination because of my Hispanic heritage in the police service. But you know, I think we also allow other people to tell their story. We let Netflix and you know, shows inform other people who we are. And I think when we get in those spaces and we say, hey, listen, maybe on Narcos they have gold-plated guns and they're okay with that, and maybe in all these shows they portray a violent community intent, but that's not it. That's television. I think when we go in those places where we don't have that representation, and we say, hey, listen, I'm going to tell our story, and it's going to be live, and we're going to develop a friendship, we're going to develop a relationship. I think the onus is on others to have an open mind, but on us to educate as well. Haber alcanzado a ser científica, mujer, extranjera, en un medio donde está dominado por el género masculino es algo importante. Haber estado en la administración de la alta universidad también es otro desafío. Ahora como senadora, soy la única senadora latinoamericana, la única ingeniero también en el Senado. Bueno, son cosas que pienso que a la gente le impresiona y que da valor y que exhibe el potencial que nosotros los latinoamericanos tenemos. Well, I don't think the struggles are exclusive to Hispanic Canadians. I think a lot of immigrant populations, indigenous, racialized communities suffered similar struggles. And even, you know, second or third generation Canadians do as well, regardless of ethnicity. Growing up in Canada, I grew up on welfare. I remember living in subsidized housing. There's certain foods now as an adult that I don't eat because they remind me of poverty when I was younger. And just those struggles of a language barrier and things that just made it a little harder to, you know, made it harder in life in general. But the good thing is that we don't have to stay there. You know, it's not, my past doesn't dictate my future. And so we overcome, right? Those are obstacles in life. And when we see obstacles, we overcome them. Yo venía a estudiar, yo era una niña contemplada, totalmente contemplada. Venía a hacer mi carrera, a estudiar y volverme. Y de pronto la vida te lleva en otros rumbos. Y el empezar una compañía de teatro significó también empezar a pensar por primera vez en una comunidad. Porque nos teníamos que definir de a dónde eres, hispano, de a dónde latino, que son términos que yo digo a veces ayudan y a veces no ayudan. Porque para mí una persona no tiene que definirse en una sola cosa, sobre todo un artista debe poder trabajar en cualquier cosa. Ustedes no tienen que ser limitados a hacer solo una cosa. Ustedes hacen lo que son ustedes y traen toda la belleza de lo que son ustedes. Representar a Ontario en las negociaciones internacionales fue una cosa de particular agrado para mí como hispano-canadiense y viajar a Europa y negociar con los países europeos y los negociadores de Europa, de Italia, de España, etc. Y a ver que el representante de Ontario, la provincia más grande de Canadá, es un hispano-canadiense, fue un punto de orgullo para mí. Como haciendo programas, por ejemplo, los 10 hispanos de más influencia en Canadá, 13 años ya, 130 ganadores a lo largo y ancho del país, de 7 provincias, de 16 países de origen, haber logrado casi $250,000 en becas para miembros de la comunidad, haber fundado 4 asociaciones y constantemente haber subido el nivel de la comunidad de nuevo dentro de nuestra comunidad, pero también hacia afuera en la sociedad canadiense. As a Hispanic Canadian, my biggest accomplishment would be not fitting into the mold that was prescribed to me growing up. I think growing up in a single-parent home and in issues of poverty and things like that, I think society had a path for me, but I didn't prescribe to that. My biggest accomplishment is to try to be a legit husband and a legit dad, and have a family that, you know, that I can take care of my family and
And in my role as a police officer, really to serve others. So I serve a purpose greater than myself. And I think I see that as an accomplishment. Si te dicen no, que tú no te digas no, porque te van a decir no todo el tiempo, pero si tú te dices no, ahí está el problema. A mí me dijeron no, pero yo me decía sí, yo sí. Entonces no limitarse y realizar sus sueños, sean hispanos o no hispanos, sean primero que todos un ser que quiere lograr algo y eso es, luchen por sus sueños. El consejo que yo le daría a miembros de mi comunidad es, uno, piensen muy bien qué es lo que quieren hacer. Las personas jóvenes como las personas que están acá tienen una oportunidad idónea para pensar realmente qué es lo que quiere hacer y lograrlo. Y escriban todos sus sueños, llénenlos, escríbanlos. Yo tenía 32 y ya los hice todos, pero porque los pensé bien y los escribí. Y encima de eso, vale la pena estar siempre pendiente de las noticias que acontecen cada día, porque así uno, al escribir esos sueños y al leer las noticias, se conecta y empieza uno a delinear el camino hacia el futuro. Es importante siempre leer y siempre de algo, de ahí siempre va a salir alguna idea. Hay un dicho en inglés, chance favors the prepared mind. El azar favorece la mente preparada. Hay que estar preparado. Eso incluye estudio, incluye experiencia. Y hay un dicho muy bueno en español, el saber no ocupa lugar. Si sabes otro idioma, si sabes algo más, eso es una parte, entonces estar preparado. La otra parte que yo creo que es importante es basarse en las áreas donde uno es más fuerte. Play to your strengths, como dicen en inglés. Hay mucha competencia, es difícil. Entonces, el saber cuáles son tus mejores áreas y dedicarse a eso. Es más fácil de ser bueno a ser excelente que de no ser muy bueno a ser mediocre. Entonces es importante, yo creo, eso de que cada uno debe entender cuáles son sus puntos fuertes y qué debe hacer para mejorar esos puntos fuertes. Y la tercera cosa que yo diría es pedir ayuda, hablar con la gente, preguntar. Y en mi experiencia, la mayor parte de la gente, casi independiente de su posición, si alguien le dice, me daría 15 minutos para preguntarle sobre esto, la mayor parte de la gente lo va a hacer y uno aprende de eso. Sí. Así que eso es, sabes tus puntos fuertes, prepárate bien y pedir ayuda. Future Hispanic Canadians, that it's going to be hard. That maybe it's going to look like it's going to be too hard. Sometimes we're going to quit. Sometimes you're going to feel like quitting. Sometimes the obstacles are going to look like you will never overcome. But I want future of Hispanic Canadians to understand that we must persevere, that Canada is a fantastic place to be, one of the greatest nations in the world. And regardless of everything that's going on around them, it doesn't dictate who they are as a person and the magnitude of their influence in Canada and in their community. So not to give up. And second, even though you didn't ask me for a second thing, I'll say not to be afraid. Not to be afraid. I think the fear of stepping out and doing something new keeps us enslaved, keeps us hostage to life situations. And just to be, el ser atrevido, to step out on that and say, hey, listen, I don't even know if I fit in here, but I'm going to go and try. And if I fail, it doesn't matter. I just found one way not to do things, and I'm going to try again. So not to be afraid of failure, not to be afraid of fear, just to face it and overcome. I think, to Hispanic or not, or just, I guess the best advice I can give, and I'm giving my children, my child is now in grade 12, and, we're going through the process of, he's at the age that I was when I left home, which is hard to believe. And, all I want for him is to find a passion, whatever that is, to find something that really you click with.
and follow it, you know, and dedicate yourself to the fullest to that, because it doesn't matter what it is, as long as it makes you happy, you will be successful. And I think that's what brings happiness ultimately. Cada generación tiene sus propios retos, sus propios desafíos. Cuando uno llega mayor a otro país, evidentemente que el primer desafío es el idioma. El primer desafío es saber hablar correctamente uno de los dos idiomas oficiales de Canadá, el francés, como es aquí en la provincia de Quebec, o el inglés en el resto de Canadá. Una vez que esta primera barrera del idioma la superamos, entonces ya podemos establecer conexiones con compatriotas, conexiones con compañeros de trabajo o de estudios, y la segunda desafío es tratar de encontrar un buen trabajo, encontrar el medio de poder subsistir en este nuevo país. Eso es otro desafío, porque a veces, como venimos adultos, venimos ya con una carrera. Otras generaciones que han nacido aquí tienen la oportunidad de hacer sus propias profesiones, sus propias decisiones. Entonces yo comprendo de que cuando yo vine aquí tenía ciertos desafíos, pero a una persona que es nacida aquí y que tiene un bagaje, un pasado, una herencia de otra cultura, puede encontrar otros desafíos. Una vez que la cuestión del trabajo y de la profesión están arregladas, pues entonces la próxima es de crear nuestro círculo, nuestro network, ¿no? Nuestra red que comienza por la familia, pero después con los amigos cercanos y después con los compañeros, como decía, de estudios y de trabajo. Y es muy importante esta red social, porque es la red social que soporta a cada uno de nosotros justamente en momentos como el que vivimos hoy en día con la COVID-19. El acento es la última barrera. Es la gran barrera. Por alguna, yo digo, y trabajando yo tengo muchos profesores con que trabajo, me preparo para mis trabajos, y tengo siempre alguien con quien trabajo la voz como actriz. Es muy importante tener esos entrenamientos. Y para mí es la rebeldía. El no perder el acento es mi última rebeldía y no lo voy a perder nunca. Y he conseguido mucho trabajo por ello, porque era única, porque era distinta. Si yo me trataba de ser como todas las otras mujeres que entraban en una audición, ya perdía. Uno tiene que coger la esencia de lo que es uno, y eso nadie lo tiene. Y reconociendo eso es lo que te da el poder. No, nadie puede decir la historia lo mismo que tú puedes. Nadie tiene la visión de dirección como tú la tienes. ¿No es cierto? Nadie interpreta un papel como tú lo haces. Entonces, cuando uno cree en eso, de el poder que uno tiene por ser quien es, eres invencible.
siempre nos seguimos recuperando. Let's go to all those who forgot how it was. We once were freed up to have joy in our lives. Now we don't have the time. Locked up inside, it's affecting our health, affecting our mind. Problemas, dilemas, stand up, no más agotamiento. We're hurting each other, stand up, no más aislamiento. Sube la presión, salte de esta prisión. Nos hacen creer que vivir no es opción. Depressive disorders, stress, anger, addictions, violence, the pressure gets higher. So it's time for some reflection, have an outlet, self-expression. Tenemos que expresarlo, recogernos, enfrentarlo para vivir este momento, aliviar todo sufrimiento. Salta, brinca, ponte contento, celebrando el movimiento. So throw your hands up in the air, don't forget to stand. Throw your hands up in the air, don't forget to dance. Don't forget to denounce, don't forget to bounce. Cause this may be the final hour, make it last like it's ours. Bounce, bounce, right back, get it off your chest. The system wins when you live your life filled with stress. Bounce, bounce, right back, get it off your chest. Babylon wins.